Lo que me dice la ley de Boyle-Mariotte es lo siguiente, es que esta presión de aquí, la presión 1, ¿no es cierto? Multiplicada por este volumen de aquí, ¿no es cierto? Este volumen de aquí es igual a la presión 2 por el volumen 2 del mismo recipiente. Y eso va a ser igual a la presión 3 por el volumen 3. Ahora, si se dan cuenta ustedes, mientras yo aumento la presión o aumento la fuerza con la que yo empujo este émbolo, ¿no es cierto? Miren, aquí hay un peso, acá hay 2, acá hay 4. Mientras yo voy aumentando, si se dan cuenta que es inversamente proporcional el volumen, es decir, aquí tengo poca presión, tengo más volumen. Aquí tengo más presión, tengo menos volumen. Y aquí tengo mucha presión y tengo un volumen bastante reducido. Entonces, eso significa que el volumen del gas es inversamente proporcional a la fuerza aplicada. Bien, vamos a ver la aplicación de Boyle-Mariotte y es en los cilindros. Si ustedes se dan cuenta, tenemos cilindros de simple efecto. Simple efecto que de acuerdo a nuestra configuración pasan totalmente afuera o totalmente adentro, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ustedes van a la configuración del módulo, todos los cilindros pasan totalmente adentro, aún los que son de simple efecto. Y si ustedes intentan jalar el cilindro, si ustedes intentan jalar el cilindro de simple efecto, cuando ustedes intentan jalar el cilindro de simple efecto, ¿qué es lo que pasa? No les dejan, ¿no es cierto? Porque hay una presión. Entonces, ahí se aplica Boyle-Mariotte. La misma presión que tengo en el tanque, voy a tener en el cilindro. Sino que acá tengo más volumen, menos fuerza o menos presión. Acá tengo más volumen, menos presión. Acá tengo menos volumen, más fuerza. Pero es el mismo principio de Boyle-Mariotte. ¿Ya? ¿Sí está entendido? En el compresor yo voy a tener más volumen, menos presión. Acá voy a tener menos volumen, más presión, que la presión se puede expresar en fuerza también, ¿no? Bien, vamos con Gay-Lussac. Gay-Lussac, en cambio, me dice que para que esto ocurra, la presión tiene que mantenerse constante. Es decir, no tiene que haber cambios de presión. Lo que me dice Gay-Lussac es que el volumen que ocupa un gas perfecto, es decir, el aire, es directamente proporcional a la temperatura del mismo. Ahora, yo puedo expresar esto de esta forma. Yo puedo expresar esto de esta forma. El día de ayer me parece que les dije mal. Por favor, revisen. Esto era lo que estaba revisando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Gay-Lussac? La ley de Gay-Lussac. Lo que nos dice es que cuando yo aumento mi temperatura, mi volumen también aumenta. Es decir, cuando un gas está encerrado a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Tiene un volumen. Pero cuando comienza a aumentar la temperatura de este mismo gas, comienza a aumentar el volumen del gas. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Entonces les quiero contar algo. Un amigo, ustedes saben que me gusta un poco las cosas de paintball. Y carga, un amigo carga aire comprimido aquí en La Guagrio. De, bueno, de hecho lo cargó en Guayaquil. Cargar aire comprimido en Guayaquil, porque era súper barato.
Le cobraban como $3 la cargada y en el lugar donde él vivía le cobraban como $10. Entonces carga aire comprimido y se lo lleva a Quito. Llegando a Quito, eh, mira la presión del tanque y se da cuenta que bajó a la mitad. ¿Por qué será, por qué pasará ese fenómeno? Él creyó que su tanque se había dañado. Por la temperatura. Muy bien. En Guayaquil debieron haber estado a una temperatura de 30 grados o más. Llegando a Quito debió haber llegado a una temperatura de 20 grados o menos. Entonces, eso significó que el aire redujo su volumen y como redujo su volumen, ¿qué es lo que, en dónde se refleja ese volumen en un recinto cerrado? En la presión, en la presión. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, aquí está el antes, ¿no es cierto? Tenemos el aire, eh, pues así, ¿no? O sea, sin cubrir y con una presión baja, ¿no es cierto? Cuando lo calentamos, de repente sube la presión, ¿no es cierto? Porque se expande el aire, se expande, entonces sube la presión. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Pero, pero si entonces hubiese, digamos, hubiese cargado el tanque en Quito, si hubiese ido a Guayaquil, el tanque pudo haber explotado por una mayor presión, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ese mismo amigo hizo algunas, algunas cosas, ¿no? Entonces, él cargó, la siguiente vez cargó en Quito y lo trajo acá al Lago Agrio. Y cuando lo trajo, llegó excelente. No sé si aumentó o no aumentó porque eso tiene como un límite. Entonces, pero cuando lo trajo de Quito para acá, no cayó ningún poquito la presión. Entonces, imagínense que se puede ver ahí Gay-Lussac, ¿no? Bien, vamos a continuar. Quiero, quiero que tomen nota, vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Ya? El ejemplo dice así. Un recipiente herméticamente cerrado un recipiente herméticamente cerrado ya les sigo dictando. Contiene aire a una presión relativa de 2 bares. Contiene aire a una presión relativa de 2 bares.
el volumen de dicho recipiente es de 5 litros. Si el volumen se reduce hasta 1.5 litros, ¿cuál será el volumen que ocupará si la presión se mantiene constante? ¿Puede repetir la última parte, por favor? Claro. Dice, si el volumen se reduce hasta 1.5 litros, es decir, se comprime, se aplasta, existe una presión, ¿no es cierto? ¿Cuál será la presión absoluta? Perdón. Yo dije mal la pregunta. A ver, me equivoqué. Aquí va la pregunta. ¿Cuál será la presión absoluta y relativa del gas para la misma temperatura? ¿Cuál será la presión absoluta y relativa del gas para la misma temperatura? Listo. Bien, inténtenlo hacer, por favor. Es importante que ustedes lo intenten hacer porque en un momento lo voy a hacer en la pizarra. Entonces, si es que ustedes ya lo intentan hacer, ustedes van a, a tener una idea en donde ustedes pueden preguntar. En la pantalla está el ejercicio, ¿no? Inge, una pregunta. Inge, Sí, dígame. la respuesta no es 6.67 bares. Mm, No. Sí, sí. ¿Y es? ¿Pero qué? ¿En presión absoluta? En bares. ¿Pero presión absoluta o presión relativa? Ahí no tengo idea. Ya, sí está bien, pero hay que ver si es presión absoluta o presión relativa. Que aplique regla de 3. Ya, una cosa, a ver. Deben aplicar esto, ¿no? Boyle-Marriott. Deben aplicar eso, Boyle-Marriott. Y Boyle-Marriott solo sirve para presiones absolutas, ojo. Entonces, revisemos otra vez cuál es la presión absoluta. Y tenemos que presión absoluta es esto. ¿Cuánto vale una atmósfera? Esto de aquí, ¿no es cierto? Es decir, la presión atmosférica vale 1.013 bares. Tomemos en cuenta eso, ¿ya? Entonces, tomemos en cuenta la presión atmosférica, tomemos en cuenta en la ley de Boyle-Marriott. ¿Listo? Boyle-Marriott solo sirve para presiones absolutas. Entonces Entonces se suma. no,
suma 1.013. Con... Ya. Esto después me va a explicar, de. Bueno, ya voy a poner la pizarra para poder realizar el ejercicio, ¿ya? Tenemos el siguiente ejercicio. Dice, un recipiente herméticamente cerrado contiene aire a una presión relativa de 2 bares. Entonces vamos anotando los datos. Dice así, una presión relativa, ¿no es cierto? Vamos a poner presión 1. Presión 1 relativa es igual 2 bares. Dice, el volumen de dicho recipiente es de 5 litros. Es decir, el volumen 1 es de 5 litros. Si el volumen se reduce hasta 1.5 litros, ¿cuál será la presión absoluta? Si el volumen 2 llega hasta 1.5 litros, ¿cuál será la presión absoluta? La presión 2, pero absoluta. ¿Listo? Boyle-Marriott, vamos a anotarlo así, Boyle-Marriott nos dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, yo tengo el siguiente recipiente. Tengo un recipiente, ¿no es cierto? Que inicialmente tengo por aquí un émbolo. Inicialmente se encuentra en reposo, podría yo decir, y tiene aire aquí adentro. ¿Ya? Tiene aire. Entonces, en este punto, el volumen vale 5 litros, ¿no es cierto? Y la presión, no se encuentra en reposo, perdón, tiene una presión relativa, es decir, aquí el manómetro me muestra que tiene 2 bares, es una presión relativa, ¿no es cierto? Luego, el mismo recipiente es presionado, ¿no es cierto? Es presionado, se ejerce una fuerza, y este volumen se reduce. Si antes tenía 5 litros, ahora tiene 1.5 litros. Lo que yo quiero saber es la presión de aquí, este manómetro, ¿cuánto va a marcar? ¿Cuánto va a marcar la presión 2? Bien, lo primero que tengo que hacer es transformar esta presión relativa a presión absoluta. Para conseguir la presión absoluta, la presión 1 absoluta, simplemente sumo la presión 1 relativa más 1.013, que es el valor de una atmósfera, la presión atmosférica. Entonces esto va a ser igual a 2 más 1.013, y me va a quedar que mi presión 1 absoluta es igual a 3.013 bares. Entonces ya tengo mi presión 1 absoluta, ¿no es cierto? Tengo mi presión 1 absoluta, tengo volumen 1, volumen 2, y necesito encontrar mi presión 2 absoluta. Entonces aplico Boyle-Marriott, que me dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Estas presiones tienen que ser absolutas. Ya tengo mi presión absoluta y lo que voy a encontrar es la presión absoluta. Entonces, como quiero la presión 2, voy a despejar la presión 2, que va a ser igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Reemplazo sus valores y me va a quedar que presión 1 es igual a 3.013 por volumen 1, que es 5 litros, sobre volumen 2, que es 1.5 litros. 1.5 litros. Por lo tanto, si cojo la calculadora, voy a darme cuenta que mi presión, me voy a dar cuenta que el valor de mi presión va a ser mayor. Entonces, tengo que mi presión 2 va a ser 10.043.
bares. Y esa es la respuesta. Es que cuando yo reduzco el volumen de un recinto cerrado, va a aumentar la presión. Es lo que me dice Boyle-Marriott, ¿no? La proporción con la que yo presione un recinto cerrado va a ser la misma proporción en la que se va a reducir el volumen. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 mililitros. Entonces, vamos a anotar datos. El volumen 1 es 80 mililitros. 80 mililitros a una presión de 1.96, presión 1 de 1.96 98.6 bares. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1.2 si la temperatura no cambia? Presión 1.2 bares si la temperatura no cambia. Aquí vamos a asumir que esta presión, igual tengo un recinto cerrado, ¿no es cierto? Y me dice que esta presión de aquí, ¿no es cierto? La presión que me marca aquí, este manómetro, va a ser 1.98 bares. Luego, lo que me dice es que me dice que la presión va a bajar, es decir, posiblemente este émbolo se libere un poco más, ¿no es cierto? La presión baja hasta un punto de 1.2 bares. Y en esa parte interna yo tengo aire. En esa parte interna yo tengo aire, ¿no es cierto? Mi volumen 1, en esta parte de aquí, el volumen 1 vale 80 mililitros. Y acá el volumen 2 vale, bueno, es lo que tengo que encontrar. Me dice que la temperatura no cambia, es decir, la temperatura permanece constante. Temperatura constante. Ya, aquí hay algo importante que nosotros debemos recalcar, y es que Boyle-Marriott me dice que es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Aquí, esto ocurre siempre y cuando la temperatura permanezca constante. Entonces, como tengo esto, ¿no es cierto? Simplemente estoy variando mi presión, quiero calcular mi volumen a una temperatura constante, voy a aplicar Boyle-Marriott. Entonces, de esa fórmula necesito saber cuál es mi volumen 2, por lo tanto despejo volumen 2. Y volumen 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Ahora, importante que nosotros debemos saber es que estas presiones deben ser absolutas. Por lo tanto, si yo considero que esta presión 1 y esta presión 2 son las marcadas en un manómetro, yo debo tener en cuenta que el manómetro me va a dar presiones relativas, por lo tanto debo transformarlas a presiones absolutas. Entonces voy a colocar aquí presión 1 absoluta va a ser igual a esta presión sumada 1.6
1.013. Entonces será 1.986 más 1.013. Me va a quedar aproximadamente 3 bares. Y esta presión más 1.013 será la presión 2 más 1.013, 2.213 bares. ¿Listo? Entonces, ahora sí, con estos valores de aquí reemplazo acá y me va a quedar que mi volumen 2 va a ser igual a la presión 1, que es 3 bares, por el volumen 1, que es 80 mililitros, 80 mililitros, sobre la presión 2, que es 2.213. Por lo tanto, el volumen 2 será igual a 108.42 mililitros. 108.42 mililitros será mi volumen 2. Es decir, cuando yo libero un poco la presión, el volumen el aire se tiende a expandir un poco, deja de estar comprimido y se tiende a expandir un poco, entonces el volumen va a aumentar. Listo, eso es todo acerca de este ejercicio. Recalcar lo siguiente: Boyle-Marriott me pide que la temperatura sea constante. Boyle-Marriott me pide siempre que la temperatura sea constante para que esta proporción de presión-volumen no se pierda.